que los productos forestales no maderables tendrán cada vez una mayor importancia en las estrategias de desarrollo de las comunidades rurales, que aumentarán los esfuerzos por mejorar la gobernabilidad en el sector, el manejo sostenible de los bosques y los esfuerzos por conservar la diversidad biológica. Sin embargo, el informe destaca que será necesario restaurar tierras degradadas y fortalecer el manejo de cuencas hidrográficas, y que se prevé que los mercados de servicios ambientales pueden contribuir mucho más a la reducción de la pobreza en la región. En el informe se recomienda hacer un esfuerzo por atraer la inversión privada a plantaciones forestales, promover mecanismos de pago por servicios ambientales, fundamentalmente a las comunidades rurales, promover la gestión de recursos naturales por parte de las comunidades rurales y mejorar la información sectorial. Hay un problema muy importante de deficiencia en las estadísticas oficiales sobre la producción forestal. La tercera sección del informe abarca el tema de bienestar rural e institucionalidad, inclusive se toca el tema de las políticas sectoriales, y se empieza por destacar en el informe que América Latina, la crisis en América Latina tuvo un impacto menor que el esperado en términos de la evolución de la pobreza y en términos también de la reducción de los ingresos rurales, al tiempo que se constata que la dirección del cambio en la pobreza rural se relaciona con la evolución del sector agropecuario y de la economía en general. Algunas tendencias importantes observadas muestran que se revirtió la tendencia a la baja de la pobreza y la indigencia, pero que sin embargo las reducciones fueron menores en esta oportunidad que en otras crisis. Hay una alta participación de los ingresos no agrícolas en las estrategias de los hogares rurales, y que los hogares rurales que combinaron los ingresos agrícolas con los ingresos no agrícolas enfrentaron mucho mejor la crisis que aquellos que solo se dedicaban a la agricultura. En varios países de América Latina se detectó que el aumento del valor agrícola agrícola no incrementó los ingresos laborales agrícolas, y que en la mayoría de los países de América Latina disminuyó el ingreso de los agricultores, especialmente en el rubro de salarios. Asimismo, se concluye en el informe que no existe una clara relación entre los indicadores de empleo y pobreza, pero que los países con alta dependencia en remesas del exterior, sobre todo los países centroamericanos, algunos andinos y México, algunos caribeños, que tenían una alta dependencia en remesas del exterior hacia los hogares pobres, estos se redujeron, pero que fueron las transferencias públicas las que compensaron la caída de los ingresos de los hogares. Al analizar las políticas implementadas en la región, se determinó que las políticas de asistencia social y las transferencias condicionadas fueron las que más se aplicaron para compensar la crisis, y en el 2010 contribuyeron a revertir la tendencia creciente de la pobreza. Los países de América Latina, tanto los países importadores netos como los exportadores netos, se mostraron mucho más proclives a adoptar políticas defensivas ante la crisis y la volatilidad de los precios. Las políticas que se implementaron con mayor frecuencia fueron una combinación de políticas sectoriales, en general políticas destinadas a fomentar la producción nacional, buscando proteger tanto consumidores como productores agropecuarios, especialmente los que mostraban un mayor grado de vulnerabilidad. Políticas para buscar mantener la estabilidad de los precios domésticos y evitar la pérdida de empleos. Sin embargo, el informe destaca una limitante, y es la falta de mecanismos de evaluación y seguimiento para determinar que si las políticas cumplen o no con los objetivos que se propusieron al implementarlas. En algunas regiones, por ejemplo en el caso de Centroamérica, y en el sur y en el Caribe, se adoptaron políticas coordinadas en los ámbitos subregionales. El caso más destacable es el caso de Centroamérica, que estableció inclusive una política agrícola común para la región y algunas estrategias
que se derivaron de esa política, como una estrategia de desarrollo rural territorial para todo Centroamérica y una estrategia de desarrollo agroambiental y de salud, y además políticas sectoriales específicas como una política de desarrollo de la fruticultura a nivel de la región. En el informe se hace un repaso de las diferentes políticas que adoptaron los países a nivel nacional, en el ámbito nacional, así como algunos de los cambios institucionales más relevantes. En el informe se establecen algunas recomendaciones, entre ellas la principal es que para enfrentar la volatilidad de los precios, aumentar la oferta de alimentos para contribuir al logro de la seguridad alimentaria, al tiempo de que se aporta en el combate a la pobreza rural, se requieren establecer políticas específicas que impulsen políticas específicas y diferenciadas, que impulsen la incorporación plena de los pequeños productores a los mercados, a las cadenas, a la innovación y que fomenten la asociatividad. Pero también el informe destaca que se recomienda adoptar políticas que vayan más allá del sector agrícola. Se requieren políticas intersectoriales articuladas con las políticas macroeconómicas, políticas de Estado con enfoques y acciones intersectoriales, como por ejemplo las que se requieren en términos de seguridad alimentaria o para el desarrollo rural. Asimismo, el informe destaca que se requieren políticas con visión de largo plazo. Una de las características de todas las medidas de política que se adoptaron durante la crisis es que son políticas fundamentalmente con visión de corto plazo para enfrentar la crisis. Necesitamos pensar en que los países empiezan a pensar en políticas con visión de más largo plazo y que requieren ser políticas con una concertación con espectros más amplios de actores en los países. Se recomienda también en el informe que es necesario invertir más recursos en la agricultura, pero que también se deben fortalecer las capacidades de gestión para aumentar la eficiencia del gasto público. También se recomienda que se requieren ampliar los programas de protección social en áreas rurales, programas como las transferencias condicionadas que han dado tan buenos resultados, fortalecer programas para mejorar la nutrición, especialmente en poblaciones más vulnerables, y finalmente se recomiendan evitar establecer medidas restrictivas del comercio exterior porque introducen mayores distorsiones en los mercados. En la cuarta sección del informe, el informe especial sobre las TICs en la agricultura, se incluye un informe que analiza el uso de las TICs como herramientas para afrontar los nuevos retos de la agricultura. En una primera parte del informe se analiza el uso de las TICs en la institucionalidad pública de la agricultura, donde se destaca que en términos de acceso se concluye que la mayoría de los funcionarios en los ministerios y en las instituciones públicas del sector tienen acceso a TICs básicas, pero no a TICs especializadas. En cuanto a su uso, se determinó que las TICs se utilizan básicamente para gestión interna de las instituciones públicas de la agricultura, que se ha avanzado en atención de trámites y servicios en línea, pero que generalmente los sitios web de las instituciones tienen problemas de accesibilidad, de actualización y no permiten la interacción con los usuarios finales. Se establecen las principales recomendaciones de política son tratar de consolidar la formulación y la implementación de estrategias de gobierno electrónico y fomentar la implementación de políticas para desarrollar gestión del conocimiento y la alfabetización digital. En la segunda parte del informe se analiza el potencial del uso de las TICs en el desarrollo productivo de la agricultura y los impactos en la generación de valor en cadenas agroalimentarias, como por ejemplo para sistemas de trazabilidad, comercio electrónico, trámites en línea, etc. También el impacto que pueden tener en la sostenibilidad ambiental, como en los sistemas de alerta climáticos, el uso de georreferenciación y para la agricultura de precisión. Se analizaron 9 países en el informe el uso de las TICs entre los agricultores y en general se determinó que hay un bajo uso
por parte de los agricultores, donde los usos más frecuentes son para búsqueda de información, para establecer trazabilidad de los productos y en control logístico de los procesos de producción. En cuanto al impacto sobre el desarrollo productivo de la agricultura, se destaca el uso de las TICs como para accesar nuevos mercados, para mejorar comunicación entre productores, proveedores y clientes. En cambio, se estima un menor impacto en cuanto al uso para reducciones de riesgos o para el aumento de los rendimientos. Y el informe concluye finalmente en que se señalan cuáles son las principales limitaciones para el uso de los TICs por los agricultores, y se señalan que son los problemas de conectividad, el nivel bajo educativo de los productores, así como los altos costos, aunque haya una buena percepción sobre la utilidad de su uso. Y el informe concluye estableciendo algunas recomendaciones de políticas. En función de los hallazgos se recomienda hacer esfuerzos por tratar de reducir la brecha digital a través de políticas capaces de evolucionar desde el acceso hacia la calidad de las TICs, fortalecer las nuevas tecnologías de banda ancha móvil y terminales convergentes, fomentar estrategias de reducción de precios combinadas con subsidios a la oferta, sobre todo para los estratos de menores ingresos, desarrollar soluciones técnicas económicamente factibles y sustentables que consideren, entre otras cosas, las especificidades de los diferentes sectores productivos o sistemas productivos, la evolución de las tecnologías, las diversas interacciones con el entorno competitivo, incentivar estrategias motivacionales y educativas diseñadas para vencer resistencias al uso de las TICs, y finalmente diseñar campañas educativas para demostrar la utilidad y las posibilidades de uso de las TICs y desarrollar las habilidades digitales. El informe concluye con un mensaje que dice que las TICs tienen el potencial para aumentar la transparencia de procesos, ahorrar recursos humanos, económicos, incrementar la cobertura geográfica, ampliar la gama de productos y servicios que se ofrecen, mejorar la productividad con inclusión social, pero que se requieren marcos normativos y políticas para fomentar el acceso y su uso por parte no solo de instituciones, sino también por las asociaciones o gremios de agroempresarios. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Mientras levanta la presentación, yo estoy acá para una actividad del Procisur, entonces aprovechamos, y la presentación que yo les voy a hacer es más en función de proveer un panorama global rápido de aspectos económicos, sociales, hasta donde la información lo permite, y ambientales de la agricultura en los países del Mercosur ampliado, o sea que estamos hablando también de Chile y Bolivia. Ok. Ok, bueno. Entonces, la presentación inicia con un contexto de elementos que consideramos que son relevantes para los países del Cono Sur. Luego se hace una revisión rápida de aspectos económicos, sociales y ambientales y de uso de la tierra, y se plantean algunas conclusiones bastante generales, y al final hay información de apoyo estadístico. En términos de las tendencias generales, aquí presentamos información sobre el consumo per cápita de alimentos a partir de información de FAO en China, India y como países referentes más desarrollados, para el caso de los países asiáticos, Japón y Estados Unidos, digamos como un referente de países desarrollados. Y podemos ver, en el caso de China tenemos información del 90 y del 2007, y hay allí ya un incremento sustancial en el consumo de maíz, algo en azúcar y dulcificantes,
importante en el consumo de vacuno, en el consumo de aves de corral y en el consumo de leche, excluyendo la mantequilla. Ahora, vean que en los niveles de China en el 2007, y que son algunos de los factores que han explicado este proceso de incremento en los precios de los alimentos, todavía están muy lejos de los niveles de Japón, que uno podría decir es una sociedad más o menos con la que se puede comparar, y todavía muchísimo más lejos de lo que es el promedio de un país desarrollado. Entonces es evidente que si esos patrones de consumo continúan, la demanda de estos productos va a continuar incrementándose y por lo tanto los precios de los commodities se van relacionados, van a mantener esa tendencia, a mantenerse en niveles más elevados. Ha habido un cambio en la estructura del comercio exterior. Aquí tenemos exportaciones e importaciones agrícolas y agroindustriales en América Latina, y ustedes pueden ver la importancia que ya ha ganado desde el 90 hasta el 2008 el caso de China como destino de las exportaciones de América Latina, pasando de prácticamente nada, alrededor de un 1%, a prácticamente un 15% en el 2008. Y la reducción en la importancia relativa tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Por el lado de las importaciones hay un cambio que también es relevante, en donde se reducen las importaciones de Estados Unidos, pero digamos un comportamiento que podemos destacar como positivo, que es el incremento en el comercio intrarregional. Se habla mucho del tema del cambio climático. Aquí tenemos información sobre el número de eventos extremos en países productores de cereales a la izquierda y países productores de el conjunto de países principales productores de oleaginosas en la derecha. Y ustedes, los datos son por décadas, y ustedes pueden ver que hay una clara tendencia al incremento en el caso de los productores de cereales en todas las regiones, al incremento en el número de eventos considerados extremos en términos de inundaciones y sequías década con década. Y la agricultura también está, digamos que, y esto no es algo que viene de la última década sobre todo, sujeta a nuevas tendencias, a nuevos marcos conceptuales que también han tenido y van a seguir teniendo una importancia, un efecto importante en términos de formulación de políticas. Todo el tema de considerar a la agricultura como algo más que solo la parte primaria, todo el concepto de agricultura ampliada, considerando no solo la producción en el campo, sino también todo el proceso que tiene que ver a nivel manufacturero. El tema del empleo rural no agrícola es algo que también se ha venido destacando mucho en los últimos, sobre todo desde los años 90, cuando se empezó a observar que una fuente muy importante de ingresos en las zonas rurales son las actividades no agrícolas, que en muchos casos, valga enfatizar, están relacionadas con la agricultura a través de los encadenamientos que la agricultura genera con otros sectores de servicios fundamentalmente. También hay una nueva conceptualización del espacio rural y del rol de la agricultura, de nuevo también considerando otros servicios o amenidades que proveen los ámbitos rurales, en términos de protección, en términos de paisajismo, en términos de posibilidades de desarrollar actividades de desarrollo rural. Y finalmente el tema de la emergencia del consumidor como un agente que por medio de las transformaciones en sus gustos y preferencias impacta lo que va sucediendo a lo largo de los diferentes eslabones de la cadena productiva hasta llegar, digamos, a lo que se hace en la finca. Entonces el tema de los consumidores es algo que es cada vez más relevante en términos de las decisiones de producción que se toman a nivel de finca. En términos económicos, bueno, la presentación que hizo Rafa cubre algunos de estos elementos. En términos de participación de la agricultura en el PIB, de las 6 economías que constituyen de los 6 países que constituyen el Mercosur en su versión ampliada, incluyendo a Chile y a Bolivia,
Hay dos economías que pareciera que son más claramente agrícolas todavía, el caso de Paraguay con aproximadamente un 20% de la participación de la agricultura en el PIB, y Bolivia un 10%, y el resto de países con economías más diversificadas en donde es apenas alrededor del 5%, pero si uno lo ve en términos de la composición de las exportaciones, dos países son los que tienen, digamos, una preeminencia agrícola mayor, Paraguay y Uruguay. Las dos barras en tonos de verde representan las exportaciones de la agricultura, silvicultura, caza y pesca y manufacturas de alimentos, y ustedes pueden ver que además de que es el mayor porcentaje, también se han venido incrementando en estos dos países durante la década del 2000, llegando a niveles de alrededor del 90% en el caso de Paraguay y más del 60% en el caso de Uruguay. Desde esta perspectiva también de la composición de las exportaciones, hay dos economías que son dominantemente mineras, Bolivia y Chile, y aquí las exportaciones de minerales se reflejan en lo que es minerales propiamente sin procesar, y bienes intermedios, que es el celeste arriba, y ustedes pueden ver que en el caso de Bolivia esos dos componentes representan alrededor del 80% del total de exportaciones, con una diferencia importante, y es que la exportación de minerales sin procesamiento tiene un rol mucho más importante en el caso de Bolivia. Y finalmente, dos economías, digamos, más diversificadas, más balanceadas en términos de cómo se constituyen las exportaciones, aunque también se ha venido incrementando tanto en Brasil como Argentina, sobre todo en Brasil también la exportación de minerales. Y aquí venía un poco lo que hablaba Rafael de la preocupación sobre el tema de la reprimarización de las economías, y sobre todo que se expresa en las exportaciones. Y un mensaje de la CEPAL que importante es cómo se utilizan los recursos extraordinarios. En el caso del Cono Sur, sobre todo, que es, digamos, la región que ha sido beneficiada en mayor medida por el incremento en los precios de los commodities, tanto agrícolas como minerales, para promover economías más diversificadas, ¿verdad? Ese tema de políticas de desarrollo productivo es un tema relevante para evitar la reprimarización de las exportaciones, depender de un conjunto de exportaciones cada vez menores, y que por lo tanto exponen a los países a mayores situaciones de volatilidad cuando los precios de estos elementos cambian, de estos productos cambian. La producción agrícola en los 6 países ha tenido un desempeño bastante positivo. Esto es medido a precios en dólares del 2000 y con un índice que de 100 en el 2005. Lo más destacable allí es ver el impacto que tuvo la crisis del 2009, y que en la mayoría de los países, en unos con mayor medida, tuvo sobre el desempeño del sector. El desempeño también ha sido positivo en términos de exportaciones, pero de nuevo el tema de la crisis es evidente que tuvo un impacto muy considerable, y el impacto aquí más fuerte es en el caso de Argentina. No tenemos los datos del 2010 comparables y ya homogeneizados, entonces, pero lo que habíamos presentado en el informe anterior, bueno, los datos del informe ya tienen algunas estimaciones, y evidentemente el sector fue muy importante para recuperar el nivel de actividad en términos de exportación en general. Un factor importante es en términos de lo que podemos llamar agregación de valor a la producción agrícola, y una forma de ver esto es la relación entre las exportaciones de manufacturas de alimentos en el total de exportaciones manufactureras. Esa participación en general se ha venido aumentando en los países. Los casos tal vez más relevantes son Uruguay y Paraguay.
aumentan menos consistentemente en el caso de Brasil, y Chile, por ser una economía en la que mucha de la exportación, por ejemplo, de la agroexportación es de frutas de clima templado, está muy relacionada con exportaciones de frutas, vegetales y ese tipo de productos, entonces el porcentaje de valor agregado es un poco menor y no se ha incrementado tanto. En términos de aspectos sociales, los datos que tenemos acá son sobre el mercado de trabajo rural y no está Argentina, porque Argentina no tiene encuestas de hogares con cobertura rural. Uruguay las tiene desde el 2007. La agricultura sigue siendo en los países que tenemos, bueno, en los países acá, un empleador importante, con más del 10% del empleo en todos los países. El dato de arriba es un dato nacional, y tan importante como un 33% en el caso de Bolivia, 1 de cada 3 personas empleadas en agricultura. Y en el caso de las zonas rurales, lo que destacamos es las tasas de participación tanto de hombres como de mujeres, y lo que encontramos acá, bueno, esto es bastante generalizado, ¿verdad? Que en las zonas rurales las tasas de participación de las mujeres son menores que las de los hombres, pero el elemento a destacar allí tal vez es que hay bastantes diferencias entre países y que reflejan tanto en algunos casos estructura productiva como digamos elementos culturales. Por ejemplo, en el caso de Bolivia es muchísimo mayor que en el resto de los países, y en el caso de Chile es el país que tiene las tasas de participación más bajas entre las mujeres, y estos datos Chile incluso tiene las más bajas a nivel de América Latina, si la memoria no me falla. En términos de composición del empleo rural, también hay diferencias apreciables. De izquierda a derecha tenemos a Bolivia, en donde la mayor parte de la población está empleada en agricultura, lo hace como cuenta propia o familiar no remunerado. Esa participación también es importante en Paraguay y en Brasil, pero en Brasil se ha venido reduciendo con un incremento más en términos de asalariados. Luego podemos ver que en el caso de, en todos los países, el empleo como asalariado agrícola, sobre todo es importante, sobre todo en Chile y en Uruguay, digamos, son evidencia de sectores agrícolas tal vez más empresariales, ¿verdad? Entonces el empleo como asalariado es más relevante, y tal vez estando acá en Uruguay, el caso a destacar es que Uruguay es el país que tiene, digamos, un balance mayor, es el país donde hay una mayor participación de empleadores. Es el país en donde hay un mayor balance entre cuenta propia y asalariados. Y finalmente, en términos de los ingresos medios de la población ocupada, también allí el caso a destacar es los datos aquí, la altura de las barras es cuántos múltiplos de la línea de pobreza es el ingreso medio de cada una de las formas de inserción en el mercado de trabajo. Entonces, en el caso de por ejemplo, de Chile, el ingreso medio de los empleadores era casi 35, casi 40 veces mayor que la línea de pobreza en el 90, y eso sigue siendo muy alto, pero se redujo alrededor de 20 veces en el 2009. Tal vez lo más destacable en este caso es ver que el caso de Chile, digamos que evidencia una mayor desigualdad en términos de las remuneraciones dentro del sector agropecuario, y las menores disparidades que se dan en Brasil y en el caso de Bolivia. Luego, algunos datos, estos datos los empezamos a generar para el primer informe que hicimos en el 2009, que es incidencia de pobreza e indigencia.
Esta primera parte es incidencia de la pobreza entre personas. Estos son datos que surgen de los panoramas sociales que elabora la CEPAL. Aquí lo más destacable es